nuestra siguiente ponencia aborda cómo la inteligencia artificial permite a las organizaciones explorar nuevos modelos y nuevos procesos de negocio y cómo puede servir de palanca de cambio en el desarrollo de esos negocios. Interviene Miguel Ángel Román, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Por favor. Miguel Ángel es doctor en inteligencia artificial e ingeniero. Déjame que haga una pequeña reseña tuya, si no te importa. Claro. Es ingeniero de telecomunicaciones e informática, cuenta con 20 años de experiencia en puestos de mando de empresas tecnológicas. Además, ha dirigido un centro de I+D enfocado precisamente en la inteligencia artificial para una multinacional alemana. Cuando quieras, Miguel Ángel, tienes 25 minutos, son tuyos. Fenomenal. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hoy realmente no voy a hablar de la inteligencia artificial, de la parte de los fuegos artificiales, ¿no? De todo lo que estamos viendo de ChatGPT, de todas las posibilidades de la inteligencia artificial. Hoy me voy a centrar en un aspecto muy importante del que no se habla mucho y es tratar de responder la siguiente pregunta. Si somos emprendedores o si tenemos un negocio y queremos innovar a través de la inteligencia artificial, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades me ofrece la inteligencia artificial? Voy a intentar responder esto, entonces la charla la he orientado en dos partes. Primero voy a intentar explicar qué es la inteligencia artificial como tecnología, ¿no? Y qué nos puede aportar, y luego vamos a entrar en los posibles modelos de negocio que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Hay muchas partes de la inteligencia artificial también muy interesantes, como la ética, como todo lo que está pasando con ChatGPT, etcétera, que por supuesto puedo responder y me encanta. Puedo responder después cuando hagamos el cóctel, pero hoy me voy a centrar en esta parte de modelos de negocio. Bueno, la inteligencia artificial no se entiende sin otra revolución que viene desde antes, desde 2012. Esta frase la pronunció Marc Andreessen, que no es una persona muy conocida, salvo que estés metido en el mundo del capital riesgo de Estados Unidos, y dijo: el software está devorando el mundo en todos los sectores. En el futuro, cualquier compañía será una empresa de software, ¿vale? Esto ocurrió antes de toda la revolución de la inteligencia artificial. En 2011 nadie hablaba de inteligencia artificial, pero sí que se hablaba de software, porque teníamos pues un fenómeno que era el fenómeno de las empresas SaaS, de Software as a Service, que estaban empezando a comerse el mundo. Por ejemplo, Airbnb, Uber, etcétera. Previamente, pues los YouTube, etcétera. Son empresas que, como veremos, aprovechó una circunstancia que se llama efectos de red, todo lo que está relacionado con Internet, para crecer muy rápidamente y tener una posición dominante, ¿no? Entonces, esta frase es muy importante para entender la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial parte de aquí. Parte de una revolución previa, que es la revolución del software, que está transformando todo. Esta frase, el software está devorando el mundo, su traducción al lenguaje corporativo es transformación digital, pero es lo mismo, ¿vale? Se llama transformación digital, que es más aburrido, pero realmente lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Que se está transformando el mundo gracias al software. En 2017, aquí ya empezamos a hablar de inteligencia artificial. Desde 2012, el CEO de NVIDIA dijo esta frase, ¿no? Si el software está devorando el mundo, la inteligencia artificial va a devorar el software, ¿no? Como diciendo, esto va a ser mucho más grande todavía. Y en parte tiene razón, pero a mí no me parece que sea una definición correcta, porque da la sensación, con esta frase, que la inteligencia artificial sustituye al software. Y no es así. Porque la inteligencia artificial no deja de ser software, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que lo más correcto es decir esto, que la IA es el Red Bull del software, porque le da alas. Es decir, con la inteligencia artificial cogemos esta revolución del software que ya venía y convertimos esa ola en un tsunami, la hacemos más grande, le damos alas, ¿vale? Pero no deja de ser software. Por eso también se habla de software 1.0, software 2.0. Estamos siempre hablando de software, de una revolución que está cambiando todo, y con la inteligencia artificial se potencia aún más, ¿vale? Entonces, para mí es importante que entendáis que la inteligencia artificial es eso, es software y un potenciador del software. Vale, vamos a ver, vamos a ahondar más en esta idea para que entendáis bien qué diferencia hay con la inteligencia artificial, que sigue siendo software,
con lo que antes llamábamos software, ¿no? Con el software tradicional. Para eso existe esta nomenclatura, ¿no? De software 1.0 y software 2.0 que se acuñó pues una vez surgió la inteligencia artificial y se vio de estas capacidades, ¿no? Entonces, en el software 1.0 partimos de una lógica que queremos que nuestro programa tenga, de unos datos y mediante un proceso de programación, ¿vale? Obtenemos un objetivo, un programa que cumple un objetivo. Pues, por ejemplo, cualquier software de gestión que accede a una base de datos, que me permite tener mis ventas, etc. Con el software 2.0 la cosa cambia un poco. Entonces, partimos de un objetivo que queremos cumplir y de muchos datos. Y con un proceso de aprendizaje donde no interviene una persona programando, esto no es la programación de antes, es un proceso de aprendizaje, obtenemos una lógica. Fijaos que aquí se están intercambiando los ingredientes, ¿no? Obtenemos una lógica. ¿Y qué hacemos con esa lógica? Pues bueno, esa lógica, en un proceso posterior, cuando tenemos nuevos datos, nos permite obtener el objetivo, el original, ¿vale? Entonces, estas dos fases están muy claras en un proceso de software 2.0, que es la fase de aprendizaje, donde primero aprendemos a partir de muchos datos, y luego la fase de inferencia, donde utilizamos ese aprendizaje para obtener nuestro objetivo, ¿vale? Y todo esto se hace de una manera prácticamente automática, ¿vale? Entonces, lo que se puede hacer con software 2.0 son tareas que con software 1.0 eran imposibles de acometer. Y esto es el motivo por el cual decimos que el software 2.0 le da alas, o la IA le da alas al software, porque permite hacer cosas que con el software tradicional no se podía. No quiere decir que sustituya una cosa a la otra, no sustituye. Hay tareas que se pueden hacer con software 1.0 mucho mejor que con software 2.0, pero tiene un dominio de tareas distinto. Las tareas de software 1.0 son aquellas que yo puedo programáticamente decidir qué pasos tiene y son tareas que no tienen incertidumbre. Y las tareas de software 2.0 son aquellas que tienen más incertidumbre y que son difíciles de describir con reglas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo distingo que en una foto hay un perro, ¿vale? Podría decir, bueno, pues si veo algo con unos triángulos que podrían ser las orejas, un hocico que es una cosa negra que está en el centro entre las dos orejas, todo eso es muy difícil de describir, con reglas precisas, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos el software 2.0. Entonces, un montón de tareas que no se podían hacer antes, ahora se pueden hacer gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Y esto es lo importante que hay que entender, ¿no? La inteligencia artificial es software, potencia el software, porque le permite dar un salto en las cosas que puede hacer. Vale, ¿qué ha pasado con la inteligencia artificial? Pues que si vemos en esta gráfica la inversión mundial en inteligencia artificial privada, ¿vale? Esto es muy importante, vemos que de 2013 pues, no ha hecho más que crecer de una forma exponencial, ¿vale? Ahora aquí vamos a explicar esta gráfica qué pasa antes de 2012. Antes de 2012 la inteligencia artificial existía como un ámbito académico, ¿vale? Que se estudiaba en la universidad, pero no existía en la sociedad, ni las empresas hablaban de inteligencia artificial. ¿Qué pasó en 2012? En 2012 se demostró que se podía hacer este software 2.0 en una tarea de imagen y eso ocasionó toda la revolución que estamos viendo ahora. Es decir, se hizo factible la posibilidad de utilizar software 2.0 que hasta entonces pues, estaba en el ámbito académico y no había salido a las empresas. En 2012 se ve que el software 2.0 puede salir a las empresas y es cuando empieza la fiebre por la inteligencia artificial que nos ha llevado pues, hasta este momento. ¿Vale? Entonces, en 2013 es cuando empezamos a ver las primeras inversiones en inteligencia artificial que van creciendo. En 2020, el año de la pandemia, se mantiene la inversión, sube, pero no lo esperado. 2021 fue un año pues, increíble en inteligencia artificial. Y en 2022, ¿qué pasa? ¿Vale? Es lo que voy a intentar de explicar en esta charla. Podríamos pensar que en 2022 hubo una contracción de la economía, porque efectivamente hubo una contracción de la economía, la inversión bajó en general, pero hay otro motivo detrás, porque si analizamos, no lo he puesto aquí, pero si analizamos el número de empresas invertidas en inteligencia artificial, también se ve una caída importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en 2022? Bueno,
Pues lo primero es que en abril surge DALL-E, ¿vale? Que es un modelo generativo de inteligencia artificial que cambia todo y por primera vez se pueden generar imágenes con calidad profesional. Surge iniciativas open source también y otras iniciativas para competir en este mercado, ¿no? Se habla mucho de imagen, pero el año acaba con ChatGPT, que esto sí que ya lo cambia absolutamente todo. Y ahora vamos a intentar explicar por qué estos acontecimientos cambian el panorama de inversión de la inteligencia artificial. Bueno, si vemos por área geográfica, vemos cómo Estados Unidos lidera claramente la inversión. Esto es inversión privada, con lo cual China, la inversión privada está muy por debajo de Estados Unidos, pero sabemos que hay una importante inversión pública, porque para China esto es estratégico. Pero bueno, aún así es muy significativo ver cómo Estados Unidos lidera la inversión y lidera pues, todo el crecimiento por la inteligencia artificial. Si cogemos Europa, a partir de esta gráfica, esto solo es el año 2022, ¿vale? He marcado los países de Europa y he sido muy generoso porque he incluido Reino Unido, que sabemos que con el Brexit no podremos decir que es Unión Europea, aunque sea Europa. He puesto también Suiza, que tampoco es Unión Europea, pero oye, está en Europa, ¿vale? Y bueno, y aquí habrá muchos países abajo, pues con unas inversiones muy pequeñas que a lo mejor sumados pues podrían dar algo, ¿no? Pero si sumamos toda esta inversión nos da 10 billones, ¿vale? O sea, que fijaos que está por debajo de la inversión privada en inteligencia artificial en China, ¿vale? ¿Cuál es el motivo? Pues no lo sé, pero esto es una foto de la realidad, ¿no? En Europa no tenemos esas empresas. Fijaos que Reino Unido está por detrás de China, es la tercera del mundo, ¿vale? En Reino Unido además está DeepMind, que es uno de los laboratorios más importantes de inteligencia artificial del mundo, ¿no? Que lo compró Google. Así que digamos que Reino Unido está muy bien posicionado en esta guerra por la IA, ¿no? Esta guerra por la IA que empieza definitivamente en 2023, ¿no? Cuando Google se da cuenta que ChatGPT pues, tiene un impacto tremendo y él está por detrás. Fijaos, estos son dos noticias publicadas el mismo día, en febrero, el 6 de febrero, una a las 8 de la tarde, donde Google anuncia su competidor a ChatGPT y a los 29 minutos exactamente Microsoft anuncia un evento sorpresa para anunciar cómo ChatGPT se va a integrar en Bing, ¿no? Esto es una guerra pues claramente de tratar de llegar antes, de información, etcétera, ¿no? Y toda esta guerra la estamos viendo durante todo este año, ¿no? Si vais siguiendo un poco las noticias, veréis cómo se van chafando, tanto Microsoft como Google van chafando anuncios y luego está el open source que también va a tener mucho que hablar, ¿no? Vale, vamos a entrar ya en la segunda parte de la charla, donde vamos a ver qué modelos de negocio se pueden hacer con inteligencia artificial, y para eso voy a introducir un concepto, el concepto de moat en inglés, que es foso, el foso de los castillos. El foso en castellano tiene una connotación negativa, ¿no? Siempre que pensamos en el foso pensamos en muerte, en que te tiran al foso, ¿verdad? Pero en inglés, moat tiene digamos, otra acepción, ¿no? Que es la de defensa, ¿no? La de defensa de un castillo, ¿no? El foso servía pues, para que no te pudieran atacar rápidamente, ¿no? Era un mecanismo de defensa muy útil, ¿no? Entonces, en el mundo de los negocios se utiliza este concepto para decir, vale, yo tengo un negocio, ¿cuál es mi foso? ¿Qué foso tengo, ¿no? Si es muy grande, si me permite defender bien mi posición o no, ¿no? Entonces, vamos a explicar este concepto para entender lo que ha pasado con el mundo del software y lo que podría pasar en el mundo del software 2.0, ¿no? En cuanto a inversión. Entonces, en el software 1.0 tenemos una cosa que se llama el efecto de red, ¿vale? Muy importante, que ha sido el causante de que todos los negocios SaaS hayan crecido de una forma enorme, ¿no? Durante la década de los 2000, ¿no? Este efecto de red se produce porque cuando tengo más usuarios en mi plataforma, genero más valor y ese más valor me redunda en más usuarios que al final me dan más valor y yo al final entro en un círculo virtuoso que me hace crecer mi negocio, ¿vale? Efectos de red que se ha visto en el software 1.0. Ejemplos de esto tenemos pues Airbnb, por ejemplo. Cuantos más usuarios en la plataforma, pues más valor creo, porque hay más oferta
y demanda, y eso me genera pues, más usuarios y es un círculo virtuoso, como he dicho, que va haciendo crecer mi plataforma automáticamente. Con el software 2.0 lo que se espera es un efecto de red, pero también relacionado con los datos. Es decir, si tengo más usuarios, puedo generar más datos. Sabemos que en inteligencia artificial, cuanto más datos, más valor, con lo cual voy a generar más valor y luego voy a tener más usuarios y eso va a ser un círculo virtuoso que haga crecer mi empresa. Esto es lo que se hablaba pues, al principio de la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues lo que se ha descubierto, y por tanto esto me daba los datos, era lo que me daba el foso, ¿no? de mi castillo, ¿no? Me iba a hacer tener una posición dominante que yo puedo defender, ¿no? Lo que se ha visto es que este paso de más datos a más valor ocurre al principio, ¿vale? Pero llega un momento en que deja de producirse, ¿vale? Deja de producirse porque gestionar más datos es más caro, con lo cual aumentan mis costes, y también llega un momento en que generar más datos no es algo único que solo puedo hacer yo. Mis datos son los mismos que puede generar mi competencia. Entonces, cuando mi competencia consigue el mismo nivel de datos que yo, pues ya está en mi posición. Ya mis datos ya no son ningún foso, ninguna defensa, ¿vale? Para proteger mi negocio. Entonces, este círculo virtuoso que se esperaba de la inteligencia artificial se rompe por aquí, más datos, más valor, ¿vale? No siempre ocurre, ¿vale? Y esto fue una sorpresa que digamos, se descubrió o se reveló en el 2019, ¿no? O sea, cuando ya estábamos bien entrados y antes de toda esta revolución que estamos viviendo ahora con ChatGPT, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, esta es la situación actual, vamos a ver qué modelos de negocio se pueden hacer basados en inteligencia artificial hoy en día, ¿vale? Pensando en que estos modelos de negocio se pueden aplicar a un negocio ya existente para hacerlo crecer o se puede aplicar a mi idea de negocio si soy emprendedor y quiero empezar una nueva empresa. Bueno, vamos a empezar por el modelo tradicional, ¿vale? El modelo tradicional, yo lo he llamado aquí full stack porque digamos que la empresa controla todo el proceso de inteligencia artificial. La empresa tiene sus propios datos que ha podido generar o ha podido comprar o extraer de cualquier sitio, entrena su propio modelo. Entrenar es, con el proceso este que habíamos visto de software 2.0, aprender, es decir, conseguir el aprendizaje de esos datos para obtener mi objetivo, y con esto se crean aplicaciones, ¿vale?, basadas en inteligencia artificial que pueden tener software 1.0 y software 2.0. Esto no está limitado a inteligencia artificial y yo esa aplicación pues, le da un valor a mis clientes gracias a toda esta cadena que tiene una parte de inteligencia artificial. Este era el modelo tradicional que ha funcionado o se pensaba hasta 2019, principios de 2020, se pensaba que la inteligencia artificial era esto. Este es el modelo de negocio bueno para aplicar la inteligencia artificial. Con lo cual, como yo tengo mis datos y nadie más los tiene, se pensaba en este efecto de red de los datos, donde esto es oro para mí, porque eso es lo que exploto y lo que defiende mi negocio, ¿vale? Pero ahora empiezan a surgir nuevos modelos de negocio que rompen totalmente el panorama y que desde mi punto de vista están detrás de este declive en el número en la inversión privada en inteligencia artificial en 2022 y también en el declive del número de empresas creadas basadas en inteligencia artificial. Porque aparecen los modelos de fundación, ¿vale? Los modelos de fundación son modelos que se entrenan con ingentes cantidades de datos. El entrenamiento de un modelo de estos es del orden de millones de dólares, ¿vale? No está accesible para cualquiera, y se ofrecen a través de un API a terceros, ¿vale? Ellos los podrían explotar ellos mismos el modelo, pero después de hacer esta inversión lo que quieren es rentabilizarla y por lo tanto a través de un API lo ofrecen a terceros. Y entonces surgen las empresas que aplican este modelo de negocio que yo lo he llamado front-end, porque fijaos que utilizan el modelo de fundación para dar valor dentro de su aplicación, ¿no? Estas empresas pueden tener también sus propios datos, ¿vale? No es incompatible, pero fijaos que aquí he puesto
el tamaño de cada uno de estos conjuntos de datos, ¿no? En el modelo full stack pues tenía un tamaño medio, en el modelo de fundación es un tamaño muy superior, aquí no está a escala, si lo pusiéramos a escala se saldría de la transparencia, ¿vale? Los modelos de fundación entrenan con muchísimos datos, imaginaos los máximos datos que se puedan conseguir, ¿vale? Por eso son modelos de fundación, porque tienen, digamos, el conocimiento de muchísimos datos y sirven para muchas tareas, son como modelos multipropósito. Y, digamos, los modelos de frontend pueden tener sus propios datos, pero en menos proporción. Acceden a este API y el valor que dan con la inteligencia artificial la obtienen de estos modelos de fundación que han sido tan caros de obtener, ¿vale? Por supuesto, también alguien puede tener un modelo de negocio full stack con sus propios modelos y juntarlos con los modelos, con el valor que dan los modelos de fundación para crear un modelo híbrido, ¿no? de negocio de inteligencia artificial. Y aquí también es muy interesante lo que está apareciendo también en 2022, que es la iniciativa open source de estos modelos de fundación, ¿vale? Y esto sí que puede cambiar totalmente el panorama, porque podría permitir que estos modelos de fundación yo los pudiera integrar en mi empresa, podría convertirme yo en un modelo de negocio como el full stack, pero el modelo podría ser un modelo de fundación entrenado por una iniciativa open source, ¿vale? Y diréis, bueno, si lo hace open source, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues efectivamente, o sea, cualquiera podría aplicar este modelo. Estamos hablando de millones de dólares. Las inversiones que hacen los bancos o cualquier empresa grande está muy por encima de esos millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué no surgen iniciativas para hacer modelos de fundación en España, en Francia, en Inglaterra, en Corea, en todos los países? Solo surgen en Estados Unidos estas empresas de modelo de fundación, ¿no? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Alguien se atreve? No es por los datos, de hecho, estos datos se obtienen de Internet, ¿no? Son datos que se obtienen de Internet y cualquiera tiene acceso a esos datos, ¿no? No son los datos en este caso lo que produce la defensibilidad, ¿no? Para que nadie se meta en este modelo. Tampoco es la legislación, podría ser, ¿vale? De hecho, la legislación europea todavía no ha sido aprobada por este modelo de negocio que está introduciendo estos modelos de fundación multipropósito, que permite a estas empresas de frontend que hagan uso de ellos y cómo regulas estas empresas, etcétera. Todo eso está en debate. Pero no es el motivo por el cual no aparecen estas iniciativas en países como España o vamos a poner Francia o Alemania. ¿Defensa? ¿En qué sentido? Sí. Sí, pero... Sí. Estamos hablando de que esto cuesta 10 millones de dólares. Cualquier banco en España o Inditex tiene más de ese dinero, invierte mucho más de eso en investigación, en I+D. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de talento, ¿vale? Talento. Muy poca gente en el mundo es capaz de entrenar estos modelos de fundación. Muy poca gente en el mundo. Y todos están en OpenAI, en Google y en empresas tecnológicas que llevan invirtiendo en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, ¿vale? Para entrenar estos modelos necesitas granjas de unos servidores con miles de GPUs, que son el hardware especializado para inteligencia artificial, y gestionar el entrenamiento de esos modelos no es nada fácil, es muy difícil y requiere de gente muy especializada. Entonces, estos 10 millones de euros que hay que, por ejemplo, para GPT-4, se estima más o menos que podría ser 10 millones de euros lo que necesitas para tener tu propio GPT-4. Oye, un banco como el Grupo Santander no se puede permitir eso, ¿vale? El problema es el talento, no tiene el talento, ¿vale? Entonces, ¿el mundo open source tiene el talento? Sí. Lo que no tiene a lo mejor son los recursos económicos, pero para eso han surgido empresas como la Stability AI, que está dispuesta a poner el dinero para
crear la infraestructura necesaria para que se puedan entrenar estos modelos con el apoyo de toda la comunidad, que evidentemente, bueno, el open source sabéis que es lo contrario de una empresa, tiene infinitos recursos humanos y muy pocos recursos económicos, ¿no? La empresa normalmente es al revés, tiene recursos económicos y no tiene infinitos recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, han surgido iniciativas para paliar al open source y darle ese dinero que le hace falta para poder entrenar modelos, y vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque la guerra ahora mismo de la inteligencia artificial está entre las empresas que generan modelos de fundación, ya sea Google, OpenAI y las iniciativas open source. Bueno, pues con esto acabo la charla. Muchas gracias a todos. Me podéis contactar por este email. Gracias. Y habitualmente escribo sobre inteligencia artificial en una newsletter que se llama Explicable, explicable.ia.es. Ahí podéis suscribiros y escribo sobre inteligencia artificial y hablo de todas estas cosas. Muchas gracias.